un resultado. Y obviamente esta situación de poder trabajar en equipo es algo que es fundamental y poder identificar esta situación de qué es trabajar en equipo es algo que es esencial. El trabajo en equipo no solamente implica esa situación de juntarnos, de dividirnos el trabajo, ¿no? El trabajo en equipo implica que es un grupo que tiene que ver con personas que trabajan con un todo, de manera coordinada y obviamente la ejecución de una meta o un plan o alguna tarea que tienen que llevar a cabo. A veces se confunde el trabajo colaborativo con el trabajo en equipo, o a veces lo que nosotros hacemos típico es de que, ay, tenemos que exponer, tú te mando tu tema, tú haces esto, 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 y lo juntamos y ya. Y no, eso no es trabajar en equipo. Trabajar en equipo es una concordancia, un engranaje que se tiene que mover a la par y obviamente tener esa situación de poder una meta encaminada, alcanzada y obviamente realizada. ¿Qué no es trabajar en equipo? Trabajar en equipo no es simplemente la suma de aportaciones, como les decía, de manera individual. A veces lo que hacemos justamente, como les decía, tenemos mucha individualidad en cada uno de nosotros y a veces nos toca trabajar con gente que pues tiene otras características a la de nosotros. Tal vez nosotros seamos muy cumplidos, muy situaciones de cumplimiento, de dar, de estar ahí al pendiente de las situaciones y tal vez otros sean un poquito más relajados, ¿no? De que, después, o deja que llegue a mi casa, deja que después, después de comer, hago esta parte de, este, de la tarea y obviamente pues varía mucho en ese sentido, ¿no? Es muy efímero el cómo somos todos, pero obviamente tenemos que entender que a veces el trabajo en equipo involucra muchas cosas que es lo que ahorita vamos a ver. Como les decía, la base que tiene que ver con este trabajo en equipo es un círculo que obviamente se mueve a la par. ¿Qué compone esta situación de cuál es la base en donde nosotros partimos para poder determinar esta situación del trabajo en equipo? Uno, el primero es la complementariedad. La complementariedad significa que nosotros vamos a complementar las situaciones que a veces nos hacen falta. Por ejemplo, si no sé, se me ocurre que un integrante ya hizo lo que es el marco teórico, otro integrante ya organizó las situaciones de las bibliografías, y otro integrante ya tiene esa situación de dónde lo vamos a imprimir. A veces nos hace falta ciertas situaciones para poder cerrar ese ciclo, complementar la situación de la actitud, en el compañerismo, es muy importante para poder tener esta situación de trabajo en equipo. También el segundo punto que es como relevante es la coordinación. El coordinarse a veces, esa es una de las situaciones que junto con la comunicación a veces nos cuesta muchísimo trabajo. El poder determinar qué hace cada cosa, cada quien, es algo que es fundamental. Por lo general siempre tenemos a alguien que tiene como esta situación de la iniciativa, decir, ok, a ver, tú vamos a hacer esto, esto, esto y esto, y obviamente vamos a tener esta situación del trabajo. Tú te encargas de hacer la situación, no sé, se me ocurre un trabajo de que tenemos que ver, por ejemplo, una realización de un pastel. Vamos a realizar el pastel, ok, entonces tú te encargas de comprar los materiales, tú te vas a encargar de hacer la situación de en dónde lo vamos a cocinar, en qué casa lo vamos a hacer, tú ves viendo, no sé, en YouTube algunos tutoriales de cómo hacer un pastel y tú te vas a encargar de cómo hacer la parte de las mezclas y el horno en donde lo vamos a hacer. Obviamente esta coordinación involucra que alguien tome la iniciativa de poder determinar las actividades que cada uno va a hacer y obviamente a veces eso nos cuesta muchísimo trabajo porque hay gente que o lo quiere hacer todo o no hace nada y ahí es cuando se rompe esta situación de la base del trabajo en equipo. Obviamente la otra situación que complementa esta situación de la coordinación es comunicarnos. La comunicación es fundamental para poder determinar esta situación de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, ya sea por ahorita todo a nivel a distancia, un mensajito de WhatsApp, una llamada, no sé, llamada celular o diferentes procesos comunicativos o no sé, nos vamos a quedar de ver en la casa de fulanita. Bueno, antes era así, ahorita ya es muy difícil. Obviamente esta comunicación es importante para poder tener una base sólida de cómo vamos a trabajar en equipo. También, obviamente, la confianza de poder tener esa situación
de determinados trabajos y la comunicación que tiene que ver con esta situación de ok, entonces tú te comprometes a trabajar, a terminar el trabajo, sí, sí, sí. Yo lo voy a hacer, no se preocupe, yo lo termino y él se queda dormido y obviamente esta confianza que teníamos, no el típico de que, ay, él iba a traer las láminas para exponer y falta ese día, quién sabe por qué, ¿no? Entonces de confianza sí tenemos que poner toda la confianza del mundo para poder tener esa situación de trabajo de equipo. Y obviamente tiene que ver con todo el compromiso que nosotros ponemos, cada uno de nosotros, porque obviamente involucra la calificación, involucra ciertas cosas que nosotros son importantes. No debemos dejar de un lado esta situación pues no pasa nada, ¿no? Pero obviamente como no solamente me afecta a mí, afecta a los demás y ese compromiso debe de ser muy, muy, muy grande y debe de cumplirse. A eso se refiere la base del trabajo en equipo. La parte funcional de cómo se trabaja en esta situación en equipo tiene que ver con diversos, como les decía, engranajes. No solamente es de que tú haces una parte, tú otra parte, los unimos y ya a ver qué sale. No, no, sino que obviamente que todas las piezas de esta situación del trabajar en equipo deben de funcionar a la par, a la perfección y todos por iguales. Que no exista ninguna falla en esta situación porque a veces esta parte fracasa. Como les decía, ok, vamos a exponer, entonces quedamos de ver en la casa de planita, hacemos la lámina, yo voy a pasar primero, luego tú, luego él. Y obviamente si el último se le olvidan las láminas, pum, todo se pierde, ¿no? Entonces debe de funcionar satisfactoriamente, debe de estar a la par para que todos tengamos esta situación del movimiento perfecto y no tengamos complicaciones. Recuerden, a veces lo más difícil de trabajar en equipo es aceptar esa situación de las diferencias. Todos somos diferentes, todos somos, tenemos características muy particulares de cómo somos y a veces esas características nos hacen chocar con alguien más, ¿no? Que, ay, es que estás bien floja, ay, es que estás bien flojo, ¿por qué me pusieron en el equipo de los burros, ¿no? Entonces, ahí es cuando chocamos, ¿no? Y obviamente tener la diferencia y la aceptación de poder asimilar las diferencias de cada uno de nosotros y fomentar de manera positiva el trabajo, creo que alienta bastante. Entonces, aceptar también esas diferencias debemos de ser muy claros. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? No, profe. ¿Ninguna? Muy bien. Pues vamos a avanzar. Como les decía, vamos a explicar muy bien cuáles son las diferencias entre trabajo, equipos de trabajo, por así llamarlo, o grupos de trabajo. El grupo de trabajo y el equipo de trabajo son cosas muy diferentes. A veces nada más lo único que cambia es la palabra grupo y equipo, ¿no? Pero hay muchas diferencias en qué es lo que hace cada uno. Ustedes ya determinarán en qué han trabajado o si han estado en un equipo o en un grupo de trabajo, dependiendo de cómo se den las circunstancias. ¿Cómo es esto, chicos? Ok, nos vamos a explicar. El grupo de trabajo tiene que ver con cada persona responde de manera individual a las circunstancias que tiene que ver. Obviamente, estas personas, todos los miembros tienen una formación, en este caso similar, y realizan el mismo tipo de trabajo y obviamente no se complementan. ¿A qué se refiere? Entonces, todos hacen lo mismo para que llegara a un resultado. Obviamente no hay una complementariedad en el sentido de que, ok, yo realicé la primera parte, pues tú terminas la segunda parte y nos complementamos para poder llegar a una meta. No, sino que todos hacen la misma línea, el mismo trabajo y obviamente ahí esta situación no hay complementariedad. Obviamente cada persona tiene una manera particular de funcionar. Si hacemos la misma tarea, tal vez yo empiezo no sé cómo les decía, la receta del pastel. Tal vez yo empiezo en lugar de ir por los materiales, yo empiezo a ver primero los videos de YouTube, empiezo a calentar el horno, empiezo a ver todas las situaciones de qué necesito y al final compro los materiales y lo realizo. Y tal vez otra persona piense diferente. No, primero equipo los materiales y luego vamos a ver la casa donde lo vamos a hacer. Después, ya al final vemos los videos y a ver cómo le hacemos, ¿no? Obviamente hay una manera individual de hacer los procesos y así funciona esta parte. A diferencia del equipo de trabajo, el equipo de trabajo tiene mucho que ver con, obviamente responde en conjunto
de este proceso de trabajar de manera conjunta o realizar el tipo de actividad. Cada miembro realiza una parte concreta del proyecto y obviamente es necesario la coordinación, lo que se va a exigir en este caso para establecer algún tipo de meta o estándar de cómo va a actuar cada individuo. Entonces, como les decía del pastel, ok, entonces tal vez Carlos se vaya por esta parte del material. No sé, María se vaya por la situación de investigar si tiene horno en su casa. No sé, Pedro tal vez consiga los videos de YouTube y ya investigó esta situación. Y no sé, tal vez Joaquín eh, ya investigó, ya vio cómo ya los instrumentos dónde lo vamos a poner y cómo se va a mezclar y toda esta situación. Y al final llega esta parte, todos se coordinan, todos se comunican, sí nos vamos a la casa de tal porque tiene el horno, que tú te llevas esto, tú llevas aquello, ya tenemos esto, sí, sí, todos nos complementamos y al final se logra el producto que obviamente tenemos esta situación. Es importante que podamos identificar las diferencias entre grupos de trabajo y equipos de trabajo, porque a veces nosotros trabajamos de manera individual, nos encanta trabajar de manera individual y a veces no sabemos trabajar en equipo o tener un equipo de trabajo que es diferente. Es importante que los identifiquemos para poder tener esa estructura y obviamente posteriormente poderlo realizar. Ok, dentro de estos equipos de trabajo o este trabajo tenemos diferentes roles o en ese sentido es más fácil poder encontrar ciertos roles muy particulares o muy característicos. Algunos son positivos, algunos son negativos, algunos son con esta parte del desempeño, otras son del tener la iniciativa, etcétera, etcétera. Pero cada uno funge un rol muy distinto dependiendo del equipo de trabajo y las personas en las cuales estamos ahí determinadas. Y obviamente no me dejará de mentir. Ahí, ¿cuáles son los roles? Los roles están dentro de la persona que es positiva, que dices, no, sí, sí, vamos a poder. Verán que sí, y el otro es la negativa de, no, es que yo no sé hacer esa cosa, ¿cómo lo vamos a hacer? No, 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 mejor no, no, no hacemos nada. Y la positiva, no, sí, ahorita investigamos y vemos y le preguntamos a mi tía, y ella sabe hacer los pasteles y vemos esta parte. Obviamente también está el gracioso, ¿no? De, siempre que está contando chistes, que no se toma nada en serio y obviamente esa seriedad se pierde, ¿no? O el crítico en el decir, ¿por qué estás haciendo de esa forma? Deberías de poner en lugar de la harina el huevo primero, ¿no? O no sé, el que discute todo, oye, pero ¿y por qué sí? Y no lo hacemos de diferente forma, ¿no? O el que siempre le quiere organizar todo o tener esa situación del control de, no, 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 espérenme, yo lo voy a hacer. Ustedes me ven y ya tú me vas pasando todo, pero yo lo voy a hacer todo. Entonces, el que tiene esta situación del control. El reservado, el que siempre está hasta la esquina, el que nada más está viendo, o el flojo, ¿no? El incompetente, el que realmente pues no tiene esta situación de pues no hace nada, ¿no? Así de, pues yo nada más los veo, ¿no? No tienen ni iniciativa ni tienen esa situación. Entonces, los roles se establecen conforme en los grupos de trabajo. No siempre tenemos ese rol. No siempre, a veces, dependiendo de las personas, nos fungimos en ese sentido y cambia toda esta perspectiva. A veces nos cuesta un poquito de trabajo identificarlos. ¿Ustedes ya se identificaron cuáles son los roles que fungen? ¿O apenas? Pero bueno, eso es importante que los identifiquen. ¿Cuáles son estas dificultades, chicos? Dificultades de trabajar en equipo. Obviamente las dificultades tienen que ver mucho con la parte de la perspectiva de cómo somos todos. Como les decía, hay muchas diferencias, todos somos diferentes, somos individuales, pero estas diferencias a veces nos complican, nos facilitan la vida. Obviamente si nos toca, no sé, con la personita que es bien cumplida y que siempre hace todo, pues, pues dices, sí, a fuerza, sí, vamos a sacar bien el trabajo, a pesar de que yo no lo haga, pues vamos a sacar 10 porque está la que es bien obsesiva y que quiere sacar 10 y a pesar de que yo no hago nada, ella lo va a hacer, ¿no? Entonces, este tipo de cualidades a veces son buenas o son malas. Las dificultades también tienen que ver con la situación de que el grupo muestre una parte de cohesión, que haya un buen ambiente de trabajo y obviamente las cosas se vayan dando respecto a cómo se trabaja, que tiene que ver con la comunicación, la coordinación, que no se enojen, que de repente ya se empiezan a pelear, obviamente tiene que ver con esa parte.
¿Cuáles son las cualidades que nos hacen estar mejor o en este sentido tener cierta coherencia para poder finiquitar un proceso de trabajo en equipo? Obviamente, que ser ordenados, tener un orden, tener las normas, tener como reglas muy claras de, ok, un coordinador que defina esa situación de que tú vas a hacer esto, esto y esto y esto, tener un compromiso de que se va a hacer, no es de que, ay, sí lo hago y a la ver ahora no lo hago. Tenemos que tener esa responsabilidad muy grande de poderlo llevar a cabo, porque no solamente tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo que nosotros hacemos y obviamente va a afectar al otro en mi calificación o algún proceso que tengamos que hacer. La comunicación interpersonal, a veces tenemos que tener esta comunicación entre el uno y el otro, el poder, oye, decir, ¿sabes qué? ¿Cómo? Mejor si lo hacemos así. No, sí, sí, tienes razón, sí es más rápido. ¿A qué vamos a hacerlo de esta forma? ¿Sabes que no, 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 como que no? La idea no es tan buena, o sí, sí es muy buena. A veces nos dificulta mucho el podernos comunicar entre unos y otros. ¿Por qué? Porque a veces a cierta edad dicen, ah, es que me cae gordo, y a veces yo les pregunto, ¿y por qué te cae gordo? No, pues no sé, pero me cae gordo. Entonces, ni siquiera se dan la oportunidad de conocerse, ¿no? Obviamente, tener la comunicación y dejarse todos esos fantasmas y esas telarañas que a veces poseemos es importante, porque obviamente esto permite el poder trabajar y tener ciertas cualidades para finiquitar el proceso de trabajo en equipo. Eh, También algo que es fundamental es definir los objetivos a dónde se va a llegar. Es bien bonito cuando obviamente se finiquita el proceso del trabajo y hay un reconocimiento de que todos dieron como esta apertura y esta pauta para poder terminarlo y te reconocen y es bien padre. Pero obviamente los objetivos deben estar muy definidos, qué va a hacer cada quien, qué va a hacer cada cual y obviamente complementarse para poder surgir obviamente el trabajo que se pueda entregar en tiempo y en forma. Y obviamente la independencia. Muchos trabajamos de manera individual perfectamente. ¿Por qué? Porque nos organizamos, ya tenemos nuestros tiempos, nuestros ritmos. Yo lo hago después de comer, tal vez llego en este caso, tal vez me levanto hasta las 10 de la noche, perdón, las 10 de la mañana, y empiezo como a medio a trabajar, y hay otros que no, desde las 7 se paran y empiezan a hacerlo, y o sea, cada quien tiene un ritmo de trabajo muy particular. Hay que respetar esta independencia de cómo se trabajan los demás, pero sí, obviamente, respetar los tiempos, las formas, los modos de cómo nosotros hacemos este proceso para que se pueda realizar en tiempo y en forma y no tengamos complicaciones todos los del equipo. Ok, ¿cuáles son los elementos que trabajamos o hacemos en este sentido de manera intrapersonal en el trabajo en equipo? Uno, que es una parte fundamental, es la cooperación. El tener una actitud cooperativa ayuda bastante porque a veces es de que le pides algo al compañero y así de, ay, ¿yo por qué? Ah, yo no lo voy a hacer. Ah, yo le como quieras. Obviamente esta parte cooperativa tiene mucho que ver con la actitud. Si tenemos esta apertura a la cooperación nos va a ir muy bien. Se merman todas esas cosas muy feas que a veces nos dan esta situación de poder trabajar con alguien más, ¿no? Obviamente el segundo paso es la comunicación, de tener esa situación de comunicación asertiva, respetuosa, que no es lo mismo decirle, oye, ¿me puedes ayudar con esto? A decirte, oye, apúrate con esto, ándale, órale, casi mandándolo, ¿no? Y obviamente es muy ofensivo y muy así de, ay, no, pues no me hables así, ¿no? Ah, y mi mamá me habla así, entonces, este, pues bájale a tu tono 2 rayitas, ¿no? Obviamente sí tenemos que tener esta pauta de poder comunicarnos de manera positiva, de manera pausada, no agresiva, para que no tengamos complicaciones con los miembros de nuestro equipo. Como les decía, también otro elemento que es fundamental es la responsabilidad. El ser responsables nos abre muchas puertas, chicos. Ya se darán cuenta cuando trabajen o vayan a la universidad, esta parte de responsabilidad es muy esencial que ustedes la puedan desarrollar. ¿Por qué? Porque obviamente si nosotros nos fomentamos desde ahorita un proceso de responsabilidad, no nos va a costar nada el poder platicar con alguien, el cumplir una meta, el cumplirla con la tarea, pero si no fomentamos este hábito de ser responsables con lo que queremos y con lo que a veces nos cuesta mucho trabajo, nos va a costar bastante tiempo o bastantes cosas de poder fomentar esta situación.
También dentro de la responsabilidad hay algo que tenemos que tener como personas que es una autoevaluación. El evaluarnos a veces es fundamental porque a veces llegamos a un punto en donde somos bastantes egoístas y creemos que tenemos toda la razón del mundo y a veces no es así. A veces tenemos que evaluarnos y decir, a ver, creo que esto lo estoy haciendo mal, esto lo estoy haciendo bien, esto me funciona, si me funciona sigo por ahí, pero si esto no me funciona, ¿sabes qué? Tengamos que cambiar. Y esto hablo desde la actitud, desde la responsabilidad, desde cómo pensamos, desde cómo actuamos y obviamente cómo nosotros somos en el equipo. El evaluarnos es una parte fundamental y de tener a la aceptación de que a veces no somos perfectos y tenemos que aceptar que a veces nos equivocamos y aprender de esa parte. A veces somos tan narcisistas que en lugar de aceptar las cosas nos enojamos, te enojas porque se enojan contigo y obviamente pues así no avanzan las cosas, ¿no? Si te equivocas, pues sé humilde, acéptalo y calla, ¿no? No tienes por qué justificar esta parte. Y obviamente todo este complemento da esa situación del trabajo en equipo. ¿Cuáles son las soluciones más comunes que podemos encontrar en el trabajo en equipo? Como les decía, admitir los errores o equivocaciones que tienen que ver con nosotros mismos. A veces no entendemos esta parte y tenemos que tener esa situación de poder admitir que nos estamos equivocando para que el trabajo en conjunto llegue a su fin de manera mejora y obviamente en tiempo y en forma. Tenemos que saber escuchar, que es algo fundamental. El escuchar al otro es una cualidad que muchos o pocos tenemos. Entonces, el poder de repente dejar de lado esa situación de imposición y decir, a ver, voy a escuchar tu propuesta y si se me hace interesante, pues acepto que realmente es mejor que la mía. A veces eso nos abre muchas cosas de soluciones de conflictos que son impresionantes. También el análisis del fondo del conflicto que a veces llegan a surgir, a veces nos peleamos cuando trabajamos en equipo, a veces son tonterías, a veces son cosas del pasado, a veces son cosas que son tan banales. Tenemos que analizar el fondo de todo esto y decir, no, a ver, una cosa es el trabajo y otra cosa es la parte personal. Tener lo que corresponde al otro punto, esa asertividad de decir, ah, ok, creo que por aquí no va, creo que por aquí sí va, y tener esa situación de ser asertivo en el sentido de decir, ah, ok, tienes toda la razón, pero ¿sabes qué? No creo, no estoy de acuerdo con esto, por esto y por esto, pero sí tienes razón en esto y en esto y en esto. Obviamente es algo que es muy esencial. Y al final es el respetar todas las opiniones ajenas que nos conllevan en esta parte. Recordemos, chicos, toda esa situación de las opiniones son importantes porque todos tenemos el derecho de opinar de manera positiva, respetuosa y obviamente de manera asertiva. Todas las opiniones deben de valer bastante en lo que tenemos nosotros y obviamente recurrir a esta situación de poder escuchar y respetar lo que dice el otro, porque a veces es una gran idea, pero como fuerza lo quiero hacer como yo quiera, entonces lo minimizo. Ay, no, son tonterías, no digas eso. Y obviamente minimizo esta situación de la opinión y no debe de ser así. Esos son fundamentales, esos puntos para poder tener esa solución de los conflictos en el trabajo en equipo. No sé si tengan alguna duda, chicos, hasta aquí. Ya se durmieron, ¿verdad? No, profe, hasta ahorita no. Hasta ahorita no. Pues que bueno, como les decía, estos puntos son muy, muy importantes. Por lo general mis clases no son muy largas, no me gusta hablar tanto, la verdad se me hace como algo muy ineficiente. Solamente vamos a abarcar los puntos fundamentales de lo que vamos a trabajar. Estas actividades ya las tenemos justamente en Classroom. Para los que no lo han realizado, ya está lo que es la actividad de trabajo en equipo, trabajo colaborativo, para que lo empiecen a realizar. Recuerden, chicos, ya estamos a nada de cerrar el primer parcial. El primer parcial se será a partir del día martes. Entonces, el día martes y miércoles vamos a empezar ya a hacer evaluaciones y obviamente más tardar el martes, miércoles, ya tenemos calificaciones del primer parcial. Recuerden que el lunes, pues es puente, hay que descansar o hacer las cosas pendientes para que obviamente no tengamos problemas en calificación y
posteriormente tengamos, obviamente, ninguna situación en calificaciones. Entonces, si no tienen alguna otra duda, chicos, pues aquí terminamos la parte conceptual de la clase. Recuerden, chicos, sí es importante que ahorita aprovechen esta situación de los días. Tenemos viernes, sábado y domingo, o incluso hasta lunes para poder entregar la pendiente y obviamente cerrar con la mejor actitud, la mejor situación de trabajos en el primer parcial, porque ya estamos prácticamente a nada. Obviamente, fíjense, tienen un puente y luego una semana más y salen de vacaciones, entonces prácticamente hay que apurarse, ¿sale? O sea, si no tienen alguna otra duda, comentario, pues yo los dejo, chicos, vayan a comer, vayan a hacer otras actividades, apúrense con sus tareas. Estamos ahí en contacto, cualquier cosa me escriben por Classroom y obviamente estamos en contacto, ¿vale? Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Nos vemos. Hasta luego, Hasta luego. profe. Hasta luego, profe, que Bien. esté bien. Gracias. Hasta luego, profe, bonita tarde.